Hola, buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio al Ateneo. Sí, todavía no había comenzado. Bueno, me presento, soy Mayra Larrandión, soy bioquímica, R1, no sé por hoy, ¿qué hora? Sí. Soy bioquímica de R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco y este Ateneo lo preparé en mi rotación de Química Clínica del Laboratorio Central de Salud Pública. Al cual titulé el HDL, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Bueno, más o menos para ir contándoles lo que vamos a ir viendo, primero les voy a comentar acerca de las lipoproteínas. No me voy a explayar tanto, pero sí les voy a hacer recordar algunas cosas. Voy a hablar sobre el metabolismo de los lípidos endógenos, del metabolismo de la HDL. Voy a hacer un versus entre la HDL y la LDL. Vamos a ver quién es la que gana acá. Les voy a contar cómo va a seguir toda esta historia y les voy a presentar estudios de corte que son bastante actuales. Extraje algunos valores del laboratorio para ver si eso que les voy a contar de los estudios de corte se extrapola a lo que nosotros vemos acá en el laboratorio. Y por último, la bibliografía y las conclusiones. Bueno, en primer lugar, como ya saben, todos los lípidos se van a transportar en estas lipoproteínas, que es la imagen representativa que está al costado, que va a tener un núcleo que es apolar y una corteza que es polar. Y estas se fueron clasificando de acuerdo a su densidad y ultracentrifugación. Así tenemos entonces los kilomicrones, las VLDL, las IDL, LDL y las HDL, en donde los que son de mayor diámetro van a ser los kilomicrones y las de menor diámetro, las HDL. Y las que van a tener mayor contenido de triglicéridos son los kilomicrones y VLDL, y así va a ir disminuyendo hasta lo que es la HDL, que es la de mayor densidad. Bueno, estos lípidos van a tener tres vías principales. Es el metabolismo de lípidos exógenos, que son los de la dieta, en donde ahí van a intervenir los kilomicrones. Después el metabolismo de lípidos endógenos, que es realizado por las VLDL, y el metabolismo de las HDL. De estos tres metabolismos, de los que yo les voy a contar, esto no es una clase en sí, digamos, del metabolismo, pero sí les voy a hacer un resumen, es de los lípidos endógenos y de la HDL. De los lípidos exógenos no vamos a ver nada en esta tenor, por lo menos. Bueno, entonces el metabolismo de los lípidos endógenos va a comenzar con que va a ser sintetizada a través del hígado, en donde esta lipoproteína va a estar cargada de mucha cantidad de triglicéridos. Si vemos en la imagen del costado, esta a medida que se va a ir metabolizando, va a ir perdiendo triglicéridos hasta llegar a esta LDL, que es es la que tiene más contenido de colesterol y poquito de triglicéridos. Y la apolipoproteína que le queda solamente es la ApoB100. Esta VLDL, a medida que una vez que sale a la circulación, va a sufrir una serie de modificaciones. Entre ellos va a tener un intercambio con esta HDL, la cual le va a ceder ApoC y ApoE. Y también va a haber un intercambio en donde esta VLDL le va a estar cediendo triglicéridos y la HDL colesterol. A su vez, también va a pasar por las lipoproteín lipasas que van a estar en los tejidos, que van a estar degradando sus triglicéridos para cederle los ácidos grasos a los diferentes tejidos. Recordemos que este metabolismo de lípidos endógenos se utiliza cuando ya el organismo no tiene los carbohidratos para utilizarlo, es decir, en los estados interprandiales. Entonces, después de esta VLDL va a pasar a IDL, en donde el 50% ya va a ir hacia el hígado, se va a terminar su catabolismo, y otro 50% va a pasar a LDL, en donde acá un 70% ya va hacia el hígado, va a ser reconocido por el receptor de LDL, y un 30% le va a ir entregando todos los lípidos a las células periféricas. Es decir, si vemos acá, lo que está haciendo esta lipoproteína es entregándole los lípidos a los diferentes tejidos en los estados interprandiales. Ahora,
El metabolismo de la HDL, que todos la conocemos como el angelito, participa entonces en la eliminación del exceso del colesterol que tienen las células. Lo que va a hacer es va a ir acarreando, va a ir juntando todo el colesterol que hay en exceso, que es llevado por las VLL y los kilomicrones, y lo va a llevar al hígado para que sea eliminado a través de como colesterol libre o formando parte de ácidos biliares. Eso es lo que se conoce como el transporte reverso del colesterol. Para repasar un poco, va a ser sintetizado por lo que es intestino-hígado. Primero vamos a tener la HDL naciente, que en verdad es una bicapa discoidal, digamos, de fosfolípidos. Esta imagen no sería la mejor. Que a medida que va ganando colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, se va a convertir en esta HDL madura, que ya va a ser la esférica que todos conocemos. A medida que va ganando el colesterol libre, después por la LCAT lo va a ir esterificando y llevando a su núcleo. Ahora, lo que me importa que se acuerden es el catabolismo de estas lipoproteínas. Este catabolismo, o sea, la forma en que se cataboliza tiene tres formas. Esta es HDL por medio de esta enzima, que es la de transferencia de colesterol esterificado, le va a ceder colesterol esterificado a kilomicrones y VLDL, es decir, lipoproteínas que tienen la ApoB100. Y ellos le van a entregar triglicéridos. Y bueno, y estas lipoproteínas después se van a terminar de metabolizar a nivel de hígado. Otra de las formas de metabolización es que esta HDL va a ser reconocida por este receptor, que es el receptor, ay, no sé si se ve así. Es el receptor basurero o scavenger, eh, el cual lo que va a terminar depurando estas HDL, pero principalmente el colesterol, porque la gran mayoría de la HDL como remanentes, o sea, los fosfolípidos, las apolipoproteínas, van a terminar siendo degradadas a nivel del hígado por medio de un sistema cubilina-megalina. Pero este receptor sí quiero que recuerden que es una forma de metabolización de la HDL. Necesito que se acuerden para lo que les voy a contar después. Y bueno, y la última forma de catabolización que tiene es por medio de la lipasa hepática, en donde ya se da el catabolismo completo. Bueno, esto más que nada como para hacerles acordar nomás de qué se trata la aterogénesis y aterosclerosis. Esta es una enfermedad de progresión lenta, decimos que es de progresión lenta porque comienza en la infancia, es decir, una persona que está teniendo riesgo cardiovascular de grande, es muy probable que lo haya comenzado cuando era un infante, y que todo esto ocurre a nivel de la pared arterial, ¿no? Va a haber una disfunción a nivel del endotelio y esta disfunción puede ser por distintas cosas, por hiperglucemia, hipercolesterolemia, por un flujo turbulento. El tema es que se vuelve disfuncional, no va a producir el óxido nítrico que tiene que producir, que es el vasodilatador, y va a exponer receptores para que estos monocitos van a terminar pasando e ingresando a la íntima, que es en donde se ocurre la formación de la placa. Allí como este endotelio es funcional, van a ir ingresando lipoproteínas, principalmente acá hablamos de las LDL, porque son las más pequeñas, las más densas, las que tienen mucho colesterol, y pues se va a formar todo un ambiente inflamatorio, el cual puede formarse una placa estable, que estas células de músculo vascular liso van a formar esta capa que ven acá, y eso es un ateroma estable, una placa estable. El gran problema que tenemos es cuando eso se vuelve estable, que es lo que vemos acá, en donde se forma una muy finita capa y que va a estar rodeando este core lipídico. Esa capa se puede terminar rompiendo y es eso lo que después produce la segunda fase, que es la trombosis, porque se van a empezar a liberar muchas sustancias trombogénicas. Y es ahí en donde tenemos todos los riesgos cardiovasculares, la isquemia de los órganos y demás. Entonces, si ves, hasta ahora, todo este riesgo cardiovascular, la LDL hace mal, me va a estar llevando el colesterol, va a estar ayudando, digamos, a que se produzca la placa, es la que se va a estar ingresada dentro de la arteria.
Y la HDL es el angelito en donde favorece el transporte reverso del colesterol, tiene efectos antiinfecciosos, antiinflamatorios, antiapoptóticos. Además, también estimula la producción de óxido nítrico, es decir, que va a estar haciendo una acción vasodilatadora. Entonces, hay que tener en cuenta que esta HDL tiene muchas funciones. Bueno, entonces ¿cómo comienza la historia entre el versus de la HDL y la LDL? Hay un estudio que es el de Framingham, que es uno de los más conocidos, que se dio en Estados Unidos. Se hizo en el año 1998 y comenzó con 5.000 personas y luego con 10.000. A estos pacientes le iban realizando estudios lipídicos y iban viendo cómo eh, le iban haciendo evaluaciones clínicas. Y uno de los resultados más importantes a los que llegan es que las personas que tenían valores altos de HDL tenían menos riesgo cardiovascular, es decir, que es lo que todos conocemos, que se bautiza el colesterol HDL como el bueno, ganó en bondad, y el LDL como el malo. Y esta es la típica imagen que todos sabemos, que la HDL va a ser la que va a estar acarreando todo el colesterol en exceso y que la LDL nos va a estar tamponando todas las arterias. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Entonces, lo que se trató de hacer es una campaña para poder subir el colesterol HDL. Cuanto más alto, mejor, porque es el colesterol bueno. El tema es que luego llegan dudas, porque empezaron a ver que muchos estudios, inclusive clínicos, que hablan de que los pacientes que recibían los inhibidores de la SANP, o sea, los inhibidores de la proteína de transferencia de los ésteres de colesterol o la niacina, que lo que hacía era aumentar este nivel de HDL, no tenían una disminución en los riesgos cardiovasculares. Y ahí como que empezó a hacer ruido, porque ¿por qué se aumenta la cantidad de HDL? No disminuyen los eventos cardiovasculares, inclusive en algunos lugares decían que inclusive esos pacientes tenían mayor riesgo. Otra de las cosas que empezaron a ver es que existe una mutación genética, les cuento, del receptor depurador o el basurero que les conté que era una de las formas en que estas HDL se iban depurando. Entonces, al no poder depurarse, vamos a tener un aumento en la HDL. Entonces, uno diría, y bueno, si tengo un aumento de la HDL no tendría problema porque es mi colesterol bueno. Pero paradójicamente lo que encontraron es que aumentaba el riesgo de la enfermedad coronaria. Hubo un grupo de investigadores que lo que hicieron es secuenciaron este gen mutado para este receptor en ratones transgénicos y fueron pareando, digamos, con el ADN de distintas personas y vieron que 328 tenían esta mutación, este gen mutado, y ellas tenían un alto nivel de HDL porque estaba comprometida su depuración. Pero también encontraron que los que tenían ese gen tenían un mayor riesgo coronario. Es decir, nuevamente es lo opuesto a lo que estábamos viendo. Y ahora les voy a contar acerca de dos estudios de cortes que se hicieron, que fueron muy importantes y es de donde surge la idea de mi Ateneo, ya que hubo un médico que lo expuso en un Ateneo que entramos con las doctoras del servicio. Y estos son dos estudios de corte que se hizo en individuos blancos de ascendencia danesa. Y quiero que entiendan que son dos estudios independientes, es decir, se llevaron inclusive en distintos tiempos, en distintos lugares. Uno se hizo en el corazón de la ciudad de Copenhague. ¿Cómo es? Copenhague. Y otro en la población en general, es decir, tomaron a gente que está en la periferia, no en el corazón de la ciudad. Entonces, se terminaron incluyendo un total de 52.268 hombres y 64.240 mujeres y le siguieron durante aproximadamente 6 años. Algo que llama la atención es que estos son los gráficos del paper, separaron por hombres y mujeres porque las mujeres generalmente tienen HDL más altas, y esta sería la media de las HDL que ellos fueron midiendo, es decir, no solo se fijaron en las HDL altas, sino que buscaron su propia media de la población en la que ellos estaban trabajando, que la verdad es algo que me gustó mucho. Y bueno, les cuento más o menos los resultados que ellos
a los cuales llegaron. Igual les invito ya a que si pueden leer el paper, está re lindo, pero les cuento un resumen. Ellos lo que hicieron es asociaron el colesterol HDL que fueron obteniendo y la mortalidad por todas las causas. Acá tenemos hombres y mujeres. Ven acá distintas gráficas, pero porque ellos fueron sacando pacientes dependiendo de la edad, dependiendo de si tenían diabetes, dependiendo el índice de masa corporal, pero en todas obtuvieron lo mismo, y es que empezaron a ver que tenía esa asociación una forma de U, es decir, en concentraciones bajas de HDL tenía una mayor mortalidad por todas las causas. A medida que iba hacia los valores normales, a su media, bajaba, pero cuando empezaban a tener altas concentraciones de HDL, veían que la mortalidad por todas las causas volvía a aumentar. Y además ellos lo que pudieron sacar es cuál era la concentración más baja de HDL en la cual se comenzaba a ver este aumento de mortalidad, que sacaron que para los hombres 73 miligramos de cilitro y en mujeres 93 miligramos de cilitro. Es decir, con estos valores, por ejemplo, no podemos decir como muchas veces se escucha que cuanto más HDL mejor. Otra de las cosas que hicieron es la asociación entre el colesterol y HDL y ya con las causas específicas de mortalidad. Entonces, volvieron a ver lo mismo de que acá lo que hicieron es, vieron si había mortalidad cardiovascular, si había mortalidad en los pacientes con cáncer y otras mortalidades. Acá ellos juntaron todo lo que, si dentro de las tres primeras causas de muerte no eran ni por cáncer ni por algo cardiovascular, lo asociaron en esta otra clasificación. Y vieron que a nivel de lo cardiovascular, nuevamente, si tenían HDLs altas, veían un aumento en la mortalidad cardiovascular. En el cáncer ya no vieron lo mismo, es decir, solo había mayor mortalidad por cáncer cuando eran bajas los HDL. Y algo que llama la atención en otras mortalidades es que en los hombres sí se nota un aumento, mientras que en las mujeres no. Algo que me olvidé de comentarles, pero igualmente les señalé, es que estos serían los desvíos y la media de mis valores sería la línea roja continua. Bueno, entonces como discusión del trabajo, en el estudio se vio entonces la asociación entre el colesterol HDL y la mortalidad por todas las causas, en donde se vio que tenía esa forma de U y que concentraciones muy bajas y muy altas, ambas se asociaban con una alta mortalidad. Y también, bueno, se observó también con un colesterol HDL moderadamente elevado. Ellos en el mismo artículo cuentan las posibles explicaciones a esto, porque como, o sea, inclusive hasta ellos calculo que le habrán llamado mucho la atención porque es algo que, no sé, siempre asociamos como que es bueno y punto. Y ellos lo que dicen es que muchas veces estas concentraciones muy altas de HDL se debe a alteraciones genéticas. Y ellos lo que creen es que esas alteraciones genéticas son las que me van a causar un riesgo de enfermedad y muerte y no en sí el aumento de HDL. La segunda es que la conformación y las propiedades de la HDL cuando están muy elevadas pueden no ser las adecuadas, es decir, esas HDL que les conté que tenían muchísimas funciones, como por ejemplo producción de óxido nítrico, antiinflamatorio y demás, no lo estaban cumpliendo acá. Inclusive hablaban de que podrían estar haciendo el efecto opuesto, es decir, en vez de ser antiinflamatoria, ahora eran proinflamatorias. Es decir, que en verdad, en vez de ser antiheterogénicos, van a ser proaterogénicas. Y les dejo esta pregunta, si hay otros trabajos que respaldan lo que encontraron, porque sí hay otros dos trabajos que encontraron lo mismo, que en concentraciones altas de HDL había una mayor mortalidad. Lo que sí estos trabajos hicieron su investigación con pacientes que ya habían tenido un contacto con el sistema de salud, es decir, por ejemplo, eran pacientes renales, entonces ellos tenían como una patología de base. En cambio, los estudios que yo les comenté trabajaron con la población en general, es decir, que esa tasa de mortalidad por lo menos no tendría que estar tan influenciada por alguna patología que pueda llevar a su deceso, digamos.
Bueno, en cuanto a las limitaciones que tuvieron, es que es muy raro las concentraciones extremadas de HDL. Vemos que en Fortaleza tenemos que hubo un gran número de individuos reclutados, pero de esa cantidad, los que tenían HDL muy alta no eran la mayoría. Por eso justamente esta limitación. Y otra de las limitaciones es que solo se incluyen a los individuos de ascendencia danesa, por lo tanto ellos en el mismo paper dicen de que no se sabe si se puede generalizar esto a todas las regiones, a todas las etnias, pero que tampoco hay nada que diga que en ellos sí se cumpliría y el resto de los lugares no, o sea, pero sí faltaría mucho más estudio sobre esto. Y otra de las fortalezas es que se investigó el rango completo de concentraciones de HDL, es decir, ellos no solo trabajaron con los valores altos, sino que vieron qué pasaba en concentraciones bajas, qué pasaba en concentraciones normales y qué pasaba en concentraciones altas. Y que hicieron dos estudios, porque eran dos estudios de corte independientes, hoy les dije que se hicieron en forma distinta, o sea, de la misma forma, pero en tiempos distintos inclusive, y que los dos estudios se llegó a la misma conclusión y que nunca, aunque sea de uno en el corazón de la ciudad y el otro más a las afueras, no hubo ninguna persona que se incluyó en ambos estudios. Esto más que nada para mostrarles que se está hablando bastante de esto. Por ejemplo, esto es un paper del 2023, es súper nuevo. Buscando información sobre esto me encontré y este nuevamente es un estudio de corte de 16.262 participantes sanos de 70 años o más. Hay que aclarar que en esta edad ya hay como un estado inflamatorio sistémico, pero que es propio de la edad. Y bueno, y que frente a ese estado inflamatorio sistémico hay un aumento del colesterol HDL y lo que vieron con estos pacientes es que con un aumento de un desvío estándar de este colesterol HDL se asociaba con un riesgo mayor con un riesgo de 14% mayor de fractura. Eso ellos lo explican que es porque el colesterol HDL reduce la densidad mineral ósea, porque reduce tanto número y función de los osteoblastos, que son las células de formación ósea. Pero con esto más que nada quería mostrarles que nuevamente, el decir cuanto más alta el colesterol HDL mejor, no es siempre así y hay estudios que lo están estudiando. Bueno, en cuanto a estos son datos que saqué del laboratorio mientras estuve rotando y solamente tomé los datos de 2 meses, de julio y agosto de este año. Y tomé, bueno, los que tenían pedido de colesterol HDL eran 3.156 pacientes y de los cuales yo me fui fijando cuáles tenían una concentración de colesterol HDL mayor a 73 miligramos decilitros para los hombres y mayor a 93 miligramos decilitro para las mujeres. Porque si recuerdan, estos eran los valores a los que habían llegado en el estudio, que eran la concentración de colesterol HDL que se asociaba a una mayor mortalidad por todas las causas. Con esto no quiero decir, digamos, que estos pacientes sí o sí van a tener una mayor tasa de mortalidad, son paper nuevos, y ellos dicen que hay que seguir estudiando esto, digamos, pero es más o menos para saber en el laboratorio por lo menos con qué nos encontramos. El total de pacientes entonces que tenían un colesterol HDL alto eran 32 pacientes de estos 3.156, que corresponde a un 1%, es decir, es un porcentaje importante, digamos. A ver, recordar que yo solamente tomé de 2 meses los valores. Y de 32 pacientes, 17 eran mujeres y 15 eran hombres. Es decir, prácticamente es X. Bueno, eh, como conclusión, los resultados del estudio presentado indican que esa creencia de cuanto mayor sea el colesterol HDL que tenga, mejores, no se cumple en estos estudios, o por lo menos no lo muestran así. Vimos que tenía la distribución en forma de U. Eh, por lo tanto, hay muchos laboratorios que se informa un colesterol HDL deseable mayor a un valor, es decir, simplemente ponen un valor mínimo y mayor a es bueno.
teniendo en cuenta estos estudios y lo que ellos pudieron, a las conclusiones que ellos llegaron, esto no sería lo correcto, sería algo que habría que evaluar más en un futuro, pero les dejo el punto. Y otra de las conclusiones es que estas concentraciones extremadamente altas de colesterol HDL en la población en general pueden estar asociadas con partículas HDL disfuncionales o proinflamatorias. Como ya les dije, estos pacientes que tienen colesterol HDL muy alto, se cree de que son moléculas que no, o sea, son lipoproteínas no funcionales. Inclusive, como ya les dije, pueden estar funcionando de manera inversa a su funcionamiento normal. Ahora, esto sería importante poder medir desde el laboratorio, sería lo ideal, no solo medir cantidad de HDL, sino también lograr en algún momento medir la funcionalidad de esas partículas HDL, porque inclusive no sería el mismo tratamiento para un paciente, por ejemplo, que tenga un colesterol HDL bajo y que yo necesitaría aumentarle ese colesterol en cantidad a un paciente, por ejemplo, que esté teniendo problemas en su colesterol HDL, pero que el problema sea su función. Entonces, nosotros desde el laboratorio poder medir esto sería ideal. Justo en la clase que estuvimos, había una bioquímica que decía que ella lo hacía, o sea, no estaba estandarizado, pero que sí lo estaba viendo. Entonces, eso es algo muy importante que creo que se puede hacer. Esta es la bibliografía que les dejo. El primero es el estudio de corte de los dos y el segundo es el riesgo de fracturas. Muchas gracias y de paso aprovecho a agradecerle a todo el servicio que están todas acá escuchando, que son unas genias todas y la verdad que disfruten mucho porque me ayudaron en todo con este Ateneo y en sí en todo el conocimiento que me brindaron. Así que en esta discusión entre si es buena o mala, estuvieron todas ellas. Gracias. No sé si alguien tiene algún aporte. Hola, Hola, profe. ¿qué tal? Interesante, muy interesante, che. Está buenísimo para que uno no se cierre y qué, qué bueno que hicieron esos estudios. Si bien son poblacionales, generales, qué sé yo, no son estudios pareados, son un rotundo llamado de atención para que se investigue más como lo planteaste. Me gustaría saber, pero bueno, voy a buscar en esos estudios si en esos individuos con HDL alto y mortalidad es alta, incluso los 32 que vos encontraste, que ustedes encontraron ahí en el laboratorio central, cómo es el resto del perfil lipídico y el resto de las variables que se asocian a un riesgo aterogénico. Seguramente está estudiado, me quedo con las ganas, digamos, para investigar eso. ¿Se entiende? La idea es que si ellos encuentran a ver qué más de todos los componentes que hacen el riesgo cardiovascular alto, cómo estaba el resto de esos valores en esos individuos con HDL alto, digamos. Está muy Sí, bueno. en este estudio no aparecían nada los valores del resto del lipídico. Y Ujú. en cuanto a los pacientes que teníamos en el laboratorio, la verdad que no me fijé, pero sí una de mis instructoras me dijo que sí deberíamos ver el contexto completo. Claro, No para me ver, fijé viste, uno por uno, digamos. que lo que habitualmente uno después, para cuando se pone a profundizar, trata de hacer lo más pareado posible, dos grupos, ponerle uno con colesterol HDL altos y otro con colesterol HDL normales, bueno, pero que el resto de las variables que son de riesgo cardiovascular sean similares en ambos grupos. Pero dejaste planteado, así que está buenísimo. Eh, Sí. sí, yo conozco una de las doctoras que trabaja mucho en lípidos en Buenos Aires, en la UBA. Le puedo consultar a ver qué tienen ellos de estos estudios. La doctora Gabriela Berg es bioquímica, trabaja en el Hospital de Clínicas y investiga en lípidos hace 30 años. Así que
Le voy a preguntar si me responde algo. Nos comparte. Sí, sí, te comparto. A ver qué conoce ella de este tema que está interesantísimo. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Bueno, si no hay ningún otro aporte ni pregunta, doy por finalizado el Ateneo, que va a quedar grabado en el canal de la residencia. Hasta luego.